Bendiciones, mis hermanos. Es un placer, es una alegría estar otra vez llegando hasta ustedes con la palabra de Dios. Quiero, mis hermanos, que en este momento nos unamos para que escuchemos la lectura de la Biblia. Se encuentra en San Juan, capítulo 7, versículo 38. Dice así palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mis hermanos, tenemos un gran mensaje de la Biblia hoy para nosotros. Dice el Señor a un grupo de judíos que se encontraban en una gran fiesta. Era una importante celebración para los judíos. Era la fiesta de los tabernáculos. Era un evento muy importante que duraba 7 días. Jesús ahí se encontraba en esa celebración. Y cuando llegó el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando su voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El versículo siguiente es el que leímos hace rato. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego aclara en el siguiente versículo diciendo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como podemos ver, mis hermanos, hay un gran beneficio espiritual para todos los que creen en Cristo Jesús, como dice la Escritura. Esto es, que si alguien cree como dice la Escritura, hay otros que también creen, pero no como dice la Escritura. Todo mundo es creyente, no hay incrédulos. Solamente que unos creen incorrectamente y otros creen correctamente como dice la Escritura. Hay grandes beneficios para aquellos que creen correctamente, es decir, que tiene fundamento bíblico lo que están creyendo, porque no todos procuran comprobar bíblicamente lo que creen. Son creyentes sinceros, sí, pero creyentes que creen incorrectamente. Vivimos en un tiempo, mi hermano, en el que ya no hay tanto interés por la lectura y estudio de la Biblia. Esta generación ya no le interesa tanto leer la Biblia como en aquellos tiempos cuando nos aprendíamos los salmos, el orden de los libros, que podíamos ir a la Biblia de una manera fácil. Ya no es así. Tal vez a eso se deba que hay tanta enseñanza falsa y que solo engañan a aquellos que no leen la Biblia, que no saben qué es lo que dice la Escritura. Hay muchos creyentes, sí, sinceros, que creen todo lo que oyen por ahí en los medios donde se publican enseñanzas, porque no saben qué dice la palabra de Dios respecto a lo que creen, respecto a lo que oyen.
Y en este tiempo, mi hermano, se aprovecha cualquier cosa que suceda. Una pandemia, un huracán, un terremoto, algún conflicto político. Se aprovecha para profetizar sobre el fin del mundo, sobre la gran tribulación, sobre el juicio final. Y se mencionan textos, sí, de la Biblia, sacados de su contexto para aseverar lo que sucederá. Pero todavía hay creyentes en las iglesias, aunque sean pocos, que creen correctamente. Dijo Jesús que ellos son los que están siendo transformados por el Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva. Ellos son los que reciben la certificación de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios, mi hermano, son estos creyentes que están en comunicación constante con su Padre. Por lo tanto, tienen conocimiento de Él de una manera muy especial y no son fácilmente engañados con lo que oyen. Ciertamente, dentro y fuera de las iglesias hay mucha sed del conocimiento de Dios. Y Jesús sigue haciendo la invitación porque su palabra es eterna. Y desde hace 20 siglos sigue diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ¿qué es lo que pasa? No quieren el agua que Cristo da. Muchas veces ni en las iglesias quieren el agua que Cristo da. El pueblo de Dios no quería esa agua. Era más fácil que otros pueblos la anhelaran. En cierta ocasión Jesús se encuentra con una mujer conocida en la Biblia como la mujer samaritana. Tuvieron una conversación. Y Jesús le dice a aquella mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El que no conoce a Dios y no sabe lo que Dios da, le sigue pidiendo solo aquello que él quiere que le dé. Y como tenemos la opción de pedir, pedimos todo lo que queremos, pero no pedimos lo que Él quiere darnos. Y Él quiere darnos el Espíritu Santo. Y no estoy hablando aquí de que necesariamente deba hablar en lenguas. Él quiere que recibamos su Espíritu. Y muchas veces es despreciado por aquellos creyentes que creen, pero no como dice la Escritura. Sigue siendo despreciado por todos los que creen incorrectamente. Si pensamos en lo que nosotros pedimos, creemos que es más valioso que lo que Dios quiere darnos. Por eso oramos y tenemos una lista de peticiones grandísima, desde un dolor hasta un gran problema. Y Jesús dice, yo quiero que creas en la grandeza de lo que yo quiero darte. Cuando tú creas como dice la Escritura, esos problemas que consideras grandes, esas enfermedades que consideras incurables, serán eliminados. Y luego Jesús hace una referencia
al ser humano y les dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¡Qué grandeza, mi hermano! ¿Puedes creer esto? ¿Puedes creer esto tú, mi hermana? El que cree que Dios le quiere dar grandeza espiritual, todo aquel que cree lo que Dios le quiere dar, tiene solucionada esta existencia, tiene solucionada la vida. Pero si desprecias lo que Él quiere darte y te aferras solo a pedir lo que tú quieres, vas a estar batallando toda la existencia. Vas a pasar toda la existencia solo pidiendo lo que no dice la Escritura que pidas. Porque muchas veces pedimos muchas cosas que ya el Señor nos dio desde hace 20 siglos. Y muchas veces seguimos creyendo incorrectamente y pedimos milagros. Milagros que ya sucedieron. Se sigue creyendo incorrectamente. La gente se sigue muriendo creyendo que va a recibir lo que está pidiendo. Y está pidiendo aquello que no dice la Escritura. El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, le pedía a Dios, pedía que el Señor le quitara un aguijón de su carne. Y otra vez el apóstol Pablo seguía pidiendo. Y Dios solamente le contestaba: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es importante, mi hermano, saber qué es lo que Dios nos quiere dar. Dijo el Señor: si supieras lo que Dios da, le dijo a la mujer samaritana otra vez, si supieras lo que Dios da y quién te está hablando, tú le pedirías precisamente eso que Él te quiere dar. Pero como la samaritana, muchas veces no sabemos qué es lo que Dios nos quiere dar. Y nosotros le pedimos que solucione nuestros problemas económicos, que solucione un sinfín de necesidades que se solucionan simplemente cuando el creyente cree correctamente en lo que dice la Escritura que Dios nos quiere dar. ¿Cuántos beneficios tenemos, mi hermano? Si nos decidimos a recibir lo que Dios nos quiere dar, que es el Espíritu Santo, ¿sabe cuántos beneficios vamos a tener en esta vida y en la venidera? Primero, la certificación de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso no lo da la iglesia. La iglesia solamente certifica que usted es bautizado. La iglesia solamente certifica que usted es miembro de esa congregación. Pero el que certifica que usted es hijo de Dios es el Espíritu Santo. Y Dios nos lo quiere dar. Beneficios grandiosos. Dijo el apóstol Pablo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si cree correctamente, es pertenencia de Cristo Jesús. Además, un gran beneficio: tenemos la revelación
de la palabra. Lo que Jesús le dijo a Pedro: voy a edificar mi iglesia por medio de la revelación de la palabra. Eso que tú has tenido, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta revelación que tú has tenido, voy a edificar mi iglesia. Beneficios grandiosos. El beneficio de poseer el fruto del Espíritu Santo, el cual es amor, de donde se deriva el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y el gran beneficio de la guianza de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Beneficios: nos da sabiduría para poder hablar, dar testimonio, decir acertadamente lo que Dios quiere que digamos. Y nos capacita para identificar los espíritus que no son de Dios. Nos enseña, nos inspira a hablar palabra de Dios. Convierte nuestros cuerpos en templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Estos y muchos más beneficios que tenemos si recibimos lo que Él nos quiere dar, el Espíritu Santo. Y una vez que lo hemos recibido, mi hermano, inclusive nuestra mente cambia. Ya no tenemos que estar muchas veces por horas de ayuno y oración pidiéndole a Dios que nos ayude en algún problema, porque Él nos guía. El Espíritu Santo nos guía, nos declara sus hijos y está en su templo. ¿Cuál es la necesidad que puede tener alguien donde Dios mora? El Señor nos está desafiando a creer correctamente, a creer como dice la Escritura. ¿Quieres saber cómo dice? El Señor lo dijo al pueblo judío: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber, mi hermano, cómo dice la Escritura? Dice que el creer no es precisamente del razonamiento humano. Creer la palabra de Dios es con el corazón, porque con el corazón se cree para ser justos. Y si somos justos, mi hermano, estamos protegidos por Dios, porque tu justicia irá delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Es palabra de Dios. Para saber, mi hermano, cómo dice la Escritura que debemos creer en Cristo y su palabra, necesitamos estar bien relacionados con Él. Necesitamos estar bien relacionados con su palabra. Solo así le podemos cerrar la oportunidad al diablo para engañar a los creyentes. El Señor dice que no debes creer a todos los que digan: mirad, aquí está el Cristo. Dice: no los creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero tú, mi hermano, no lo vas a hacer posible. Nosotros no debemos hacerle las cosas posibles a Satanás. Para ello es necesario creer como dice la Escritura.
Escucha, mi hermano, la palabra de Dios hoy. El Señor lo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y otra vez el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dijo el Señor, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Si tú no crees esto, mi hermano, debes saber que desde el principio el Señor ya sabe que tú no crees y estás en una iglesia. Desde antes de que tú existieras, Dios ya sabía que estás en una iglesia, pero no crees como dice la Escritura. Y allí estás por alguna causa, por alguna conveniencia. Pero el Señor te dice hoy que si tienes sed verdaderamente, vengas a Él. Y si vienes, Él te dará agua viva. Si conociera lo que Dios te quiere dar, tú le pedirías precisamente eso que Él te quiere dar. ¡Qué grandeza! Me encanta la palabra de Dios, mi hermano. Y si en esta hora la palabra de Dios ha llegado a su vida, eleve al Señor una gratitud con su voz y dígale: Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es pura, tu palabra es verdad. Reconozco que hay muchas cosas que estoy creyendo y que no tienen sustento bíblico. Tal vez por conveniencia, tal vez porque me gusta, tal vez porque quiero creer así, aunque no dice la Escritura. Hoy te pido perdón. Quiero enderezar mi vida, ir a tu palabra, humillado, pidiéndote, Señor, que me des esa agua, que me des de tu Espíritu Santo para vivir plenamente durante toda esta existencia y por la eternidad. Gracias, Señor. Mi hermano, mi hermana, gracias a Dios por este tiempo. Estoy muy emocionado en que usted en esta hora esté conectado con la palabra de Dios. Saludos para todos. Bendiciones, mis hermanos.